La Junta de Gobierno local ha dado luz verde esta mañana en una sesión extraordinaria a los presupuestos municipales para 2021. Unas cuentas que serán las más importantes de la historia de la ciudad, con 313 millones de euros, priorizando las ayudas sociales y empresariales y la inversión pública, según ha destacado la alcaldesa Ángeles Muñoz, avanzando que en los próximos días se celebrarán la comisión informativa y el pleno de aprobación inicial para que tras su visto bueno definitivo entren en vigor a principios de año. La regidora ha señalado que son unos presupuestos valientes y solidarios que apuestan por la recuperación y el apoyo directo a las personas y colectivos que peor lo están pasando por la actual situación generada por el COVID-19. Pero, en cualquier caso, como les decía, unos presupuestos que tenían que ser valientes, unos presupuestos que tenían que ser absolutamente solidarios, que tenían que tener como su eje principal esa recuperación y ese impulso económico que una ciudad como la nuestra debe de tener, sin olvidar las necesidades que sabemos y que éramos conscientes que a lo largo de estos últimos meses se habían ido produciendo. Como les decía, unos presupuestos con claros objetivos, pero también entendiendo que no podíamos irnos de otra senda que no fuera la senda de la estabilidad, de ese principio de estabilidad presupuestaria que siempre ha llevado a cabo con rigor y con mucha eficacia este ayuntamiento. Las prioridades que tienen este presupuesto, que concretamente asciende a 311.462.000, e incorporando las empresas municipales a 312.924.479 euros. Ese es el presupuesto del ayuntamiento y de las empresas. Por lo tanto, el consolidado del ayuntamiento son casi 313 millones de euros. Evidentemente, el presupuesto más importante que nunca ha tenido la ciudad de Marbella y, como les decía, con el clarísimo objetivo de atender las demandas y las necesidades reales que ahora mismo están encima de la mesa. Y, por lo tanto, esa cobertura social dentro de la prioridad absoluta, ese impulso de recuperación económica, esa innovación, modernización en torno al empleo y, por supuesto, a la inversión es lo que ha materializado unos presupuestos que bajan en cuanto a impuestos. Ya lo dijimos, nosotros íbamos a tener una política de contención de carga fiscal con bonificaciones muy dirigidas a los más desfavorecidos, pero también a aquellos que peor lo están pasando y, sobre todo, a aquellos que pueden crear empleo y riqueza. Por lo tanto, se incrementan las bonificaciones, se aumentan las subvenciones y también las aportaciones dirigidas tanto a familias como a pymes y a empresas. Y, como les decía, unos presupuestos ajustados, realmente ajustados. Se ha examinado hasta el último euro para poder hacer frente a las necesidades que nos toca por afrontar en el año 21 y unos presupuestos absolutamente necesarios. Haciendo un análisis global de los presupuestos, tendremos oportunidad de analizarlos área por área en los próximos días. Como saben, el objetivo que tiene este ayuntamiento es no solamente la aprobación el día de hoy de Junta de Gobierno local y, por lo tanto, dárselo a conocer a los medios de comunicación. Ya le dimos la documentación también a la oposición el pasado viernes, porque el objetivo es, una vez que ya en el día de hoy se tienen todos los informes que se han emitido por parte de la intervención, poder tener tanto comisión informativa como pleno esta semana, y que dentro de este año, contando las fechas necesarias para la publicación, la resolución de alegaciones y, por lo tanto, la aprobación definitiva, que antes de que finalice el año 2020 puedan estar aprobados estos presupuestos para el 2021. O sea, no queríamos que hubiera ni un solo día en los cuales el Ayuntamiento de Marbella no tuviera sus cuentas en orden y en regla. Y de ahí que efectivamente, pues hayamos establecido un calendario que ha ido teniendo en cuenta las aportaciones que nos han hecho, sobre todo por parte del Gobierno central, y los informes que se han terminado, e incluso en estos últimos días. Como les decía, va a haber una bajada de ingresos, y somos conscientes, en torno a las bonificaciones que se han establecido IBI, IAE y el ICIO. Somos conscientes de que había que hacer una bajada, concretamente de más de 3,5 millones de euros,
precisamente para hacer frente a la realidad. No podíamos incrementar algunos de esos impuestos y sí que teníamos que bonificar y subvencionar pues algunos de los que entendíamos que son generadores de empleo y riqueza. Por lo tanto, aun cuando vaya a haber una bajada de ingresos por esos conceptos, también pensamos que esas bonificaciones en algunos supuestos va a llevar a cabo un incremento de esa actividad económica. Bajamos ingresos por esos conceptos, ya que se suben las bonificaciones, también las tasas por servicios públicos, disminuyen las plusvalías, porque somos conocedores de, aun cuando la ciudad de Marbella está teniendo un ritmo importantísimo en cuanto a compraventa, el hecho de la falta de movilidad hace que algunas de esas operaciones no hayan podido materializarse en este ejercicio y tendremos que esperar a lo que pasa en el siguiente. Son unos presupuestos que efectivamente también marcan la prudencia como una de las reglas que hemos tenido muy presentes. Se va a incrementar la actividad urbanística y eso ya, bueno, yo lo he apuntado en algunas de las ocasiones. Estamos viendo no solo por cómo la actividad y el interés que se está despertando en Marbella, sino las tramitaciones que se llevan a cabo suponen que haya un incremento de la actividad urbanística. En cuanto a fondos europeos, un incremento. Ya saben que por parte del Ayuntamiento se ha hecho un gran esfuerzo para tener una mayor dotación de esos fondos europeos y, sobre todo, y entendiendo, como les decía, que estos presupuestos tenían que ser valientes y asumir todos los recursos disponibles, y esto con cargo a lo que es el respaldo presupuestario a nuestro remanente, se ha pedido una línea de crédito de 12 millones de euros, concretamente para inversión. Estos 12 millones de euros es cierto que van dirigidos tal como marca la legislación y, por lo tanto, permiten a las administraciones públicas llevarlo a cabo. Van dirigidos íntegramente a inversión, lo cual se unirá a otros fondos europeos, fondos de otros programas, llegando a la cantidad de los 36 millones de euros que en materia de inversión tendrá para el ejercicio 2021 la ciudad de Marbella. Como les decía, y ahora sí entrando en capítulos, el capítulo 1 mantiene su línea, hay un incremento para poder hacer frente a las necesidades en cuanto al incremento ya determinado por parte del Gobierno de la Nación, de los salarios de los trabajadores públicos. Estamos hablando de un 53% en cuanto a la masa total presupuestaria. Un capítulo 2 que también se mantiene en los mismos términos que el año anterior. Un capítulo 4, que son subvenciones directas o indirectas, con concurrencia competitiva, a organizaciones, asociaciones, pymes y aquellos que son y que están más necesitados, como son las ayudas a colectivos y como les decía, a familias. En este caso, fíjense, si en el año 2020 había una partida presupuestaria de 5 millones, en el año 2021 hay una partida presupuestaria de 9 millones. Hemos prácticamente duplicado la cantidad destinada a todas las asociaciones, como les decía, colectivos, pymes y entidades, porque entendemos que era en este caso una reclamación justa y, sobre todo, y entendiendo lo que ha supuesto en el año 2020, donde se han triplicado las ayudas dentro del ámbito social, pues entendíamos que en conceptos como precisamente ayuda social no podíamos bajar, sino que había que incrementar las partidas destinadas a ese concepto. De ahí que capítulo 4, que como les digo, es la partida que directamente el Ayuntamiento transfiere a todo lo que son organismos, asociaciones, pymes, entidades, familias, prácticamente se duplica. Y, como les decía, en el capítulo 6 llevamos la cantidad a 34 millones de euros. 6 millones de euros más que en la partida presupuestaria del 2020. Y de aquí, y ahora después lo recalcaré, de manera muy especial hacia nuestras pymes locales. Creo que ha sido un gran acierto hacer un plan específico para pymes locales y, por lo tanto, y dentro de esos 34 millones, vamos a dotar una partida todavía superior, prácticamente
cercana a los 7 millones de euros, precisamente para que las pymes locales puedan hacer obras de inversión, de mantenimiento y de infraestructura acorde con la legislación que, como saben, bueno, pues para que puedan ser pymes locales y una adjudicación directa, pues tienen que ser contratos menores. Son ayudas que sin duda van a favorecer no solamente el mantenimiento del empleo, sino el crecimiento económico, porque, como les decía, es una necesidad y tenemos que estar preparados para esa recuperación que dentro del ámbito de la pandemia se presume para el 2021. Yo quiero hacer una breve introducción a algunas de las áreas que nos parece que tienen mayor relevancia. Como les he dicho, son unos presupuestos cercanos a los 313 millones de euros y, por lo tanto, en los próximos días tendremos oportunidad con cada uno de los delegados de las diferentes áreas de analizarlos, valorarlos y, en fin, estudiarlos con el detalle que se merece. La segunda área en la que se hace incidencia de cara a 2021 es la de fomento económico, pymes, empleo y comercio, donde solo en ayudas directas para autónomos y pequeñas y medianas empresas se destinarán 2 millones de euros, a lo que hay que sumar los 700.000 euros del concurso de escaparates navideños para negocios de la ciudad, los 150.000 euros para el sector del taxi y otros 50.000 euros para la cofradía de pescadores. En el apartado de inversiones públicas, la cuantía ascenderá a 34 millones de euros, de los que 12 millones irán con cargo al remanente de la tesorería a través de una línea de crédito, 7 millones que irán directamente a empresas locales a través de planes de mantenimiento o regeneraciones urbanas. Asimismo, la alcaldesa ha manifestado que quieren incorporar en el pleno de los presupuestos 2 puntos más para introducir, por un lado, las cantidades que les han llegado de la Audiencia Nacional por causas por corrupción con sentencias favorables para la construcción de un aparcamiento en la calle Doa y un plan turístico, ambos proyectos con una cuantía de 2,7 millones de euros. Pero es cierto que, como también decía al principio, se ha habido 3 áreas que son absolutamente indispensables en cuanto a proyección. Es precisamente el área de ayuda social, toda la política social de este ayuntamiento, el área de empleo y apoyo a nuestras pymes y también el área de inversión. Hay áreas importantísimas, como pueden ser la de transporte, que este año pues supera los 10 millones de euros, pero en definitiva, como les decía, en política social, si hay algo que ha determinado la línea que nos hemos marcado, ha sido no solamente consolidar el incremento que ya habíamos hecho en las partidas en el año 2020, sino incrementarlo. Concretamente, el más alto ya lo fue el año anterior. Este año en política social se superan los 13 millones de euros, concretamente 13.200.000 euros, con un papel determinante también en lo que son las ayudas directas. Y quiero desde aquí hablar, dentro de esas ayudas directas, a colectivos como pueden ser Cruz Roja, que prácticamente asume una partida presupuestaria de casi medio millón de euros, o la Asociación de Marbella Voluntaria, Alzheimer, Bastiano Verghese, Bancosol, Cáritas, la Asociación de Fibromialgia o Día, que, como saben, tuvo una partida presupuestaria excepcional de casi 200.000 euros en el año 2020, pero que este año volvemos a mantener, porque entendemos que el trabajo que durante la pandemia hizo Día debe de estar consignada en el caso de que haya de nuevo que habilitar pabellones o actuaciones necesarias para hacer frente a cualquier contingencia que en torno al COVID se pueda presentar. Y, por lo tanto, solo en ayudas directas, manteniendo ese importe superior al 1 millón de euros a ayudas a familias que peor lo están pasando, a ayudas de emergencia social. Como les decía, el importe de esas ayudas directas superará los 2 millones de euros, 2.100.000 euros, y nos parece que ese capítulo, que esa política dentro del ámbito social es lo que hace grande a una administración y, en este caso, pues dar respuesta a las necesidades que sabemos y que tenemos. Me decía Félix un dato para que ustedes sean conocedores. Saben que el número de ayudas, no solamente en cuanto a cuantía, sino a familias, que ha dado este año 2020, el Ayuntamiento de Marbella, se ha triplicado. Por cada ayuda que se dieron en años anteriores, este año 2020 se ha triplicado, y el objetivo es seguir manteniendo ese ritmo de hacer frente a aquellos que tienen menos recursos y que, por lo tanto, más lo necesitan.
Les decía que si había otra de las áreas que más había crecido era precisamente la del área de fomento económico, pymes, empleo y comercio. En este caso habrá ayudas directas al sector del comercio por 2.200.000 euros, entendiendo que 2 millones irán directamente a comercio propiamente y habrá una partida presupuestaria específica para taxistas de 150.000 y también para la cofradía de pescadores para poder sacar adelante un proyecto importantísimo en torno a la fábrica de hielo de 50.000. Por lo tanto, estamos hablando de 2.200.000 de ayudas directas al sector, pero con ayudas directas en conjunto del área económica, fomento, empleo y pymes de casi 9 millones de euros, de los cuales ese fomento económico y pymes, además de esas ayudas directas, habrá ayuda a la digitalización y, por lo tanto, serán 3.230.000 euros los que van destinados a esa área y más de 6 millones a esa formación remunerada que se está haciendo para los jóvenes, para esos 1.400 jóvenes, con apoyo presupuestario de fondos europeos y que, por otro lado, pues entendemos que es un sector esencial. Creo que la innovación, la digitalización, la puesta en funcionamiento de planes de esta naturaleza son esenciales para la recuperación económica y, por lo tanto, fíjense que si en el año 2020 estas áreas tenían aproximadamente unos 5 millones de euros, prácticamente lo duplicamos, nos vamos a los 9.250.000 para el área de fomento económico, pymes, empleo y comercio. Quiero también hacer una mención muy especial del área de inversión. Como les decía, un área que va a tener este año 6 millones de euros más que el pasado ejercicio. Un ejercicio donde, desgraciadamente, algunas de las obras que estaban previstas presupuestariamente no pudieron culminarse o incluso iniciarse precisamente por la situación COVID que habíamos estado y que hemos estado viviendo, pero que nos parece esencial que en esos 34 millones, casi 7 millones vayan para las empresas locales y que además se contemplen no solamente obras de mantenimiento, en fin, de apuesta por la regeneración del centro, tanto de Marbella como de San Pedro, no solamente como el tema de paseos marítimos, regeneraciones urbanas, todo lo que tiene que ver con la mejora de parques, zonas verdes, también obras tan importantes como la propia residencia de mayores. Y fíjense, en este pleno de presupuestos, para que vean la importancia que tiene de que no solamente vamos a ir a por esos 34 millones en cuanto a inversión, queremos seguir incorporando nuevas partidas presupuestarias que puedan venir de otros programas. Como les decía, en este pleno de presupuestos habrá 2 puntos más dentro del ámbito económico que llevaremos al margen de los presupuestos. Una, la incorporación de cantidades que por parte de la Audiencia Nacional han hecho llegar al Ayuntamiento. Estamos hablando de cantidades dentro del caso Malaya y del caso Saqueo. Estamos hablando de casi algo más de 2.700.000 euros, precisamente para la construcción de un aparcamiento en Divina Pastora, en Calle Doja, y también un plan de reactivación dentro de lo que es Marca Marbella. Y otra partida presupuestaria dentro de lo que son conceptos de patrimonio municipal de suelo materializados que irán directamente a la construcción de la AAA. Creo que es muy importante poder disponer de esas cantidades, tener esos recursos. Fíjense que estamos hablando de que en este pleno se aprobarán los 34 millones que van en el presupuesto, más otros 4 millones más que van en los 2 puntos adicionales y que tienen mucho que ver con el esfuerzo que ha hecho la ciudad de Marbella para recuperar lo que es nuestro y para poder optar a proyectos dentro del ámbito europeo o de otras administraciones. Quiero resaltar, como les decía al principio, que en deporte se hace un gran esfuerzo dentro de lo que es la marca Marbella. En medio ambiente se crece un 26% con respecto al año 2020, porque queremos también que dentro de lo que es playa y acondicionamiento del ámbito de sostenibilidad, Marbella pueda tener una apuesta clara. En el ámbito de turismo y teniendo en cuenta que queremos sacar adelante ese plan ambicioso con la Junta de Andalucía de esos 10 millones de euros en los próximos 3 años, también hay contempladas partidas presupuestarias para poder hacer frente a los compromisos de cofinanciación de la propia ciudad de Marbella.
En tráfico y seguridad vial, les decía al principio que estamos hablando de 10 millones de euros fundamentalmente ligados a la compra de nuevos autobuses, pero también a esos 6,7 millones de euros que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos. El hecho de que la tarjeta de movilidad sea gratuita supone un gran esfuerzo presupuestario para la ciudad, pero supone también un gran alivio para muchos vecinos, para muchas familias que ven cómo no tienen que hacer frente a un gasto que en algunas ocasiones pues era un gasto fijo y periódico, y creo que pues, con respecto a ese punto nosotros estamos muy satisfechos de seguir manteniéndolo, incluso cuando sabemos y conocemos las prioridades, las necesidades, en fin, y la falta de recursos que en un momento determinado puede tener la ciudad. Entendemos que el mantenimiento de la tarjeta gratuita en empadronados ha sido un éxito y está dando una gran cobertura a muchísimas personas. También en el ámbito cultural y en el ámbito educativo se incrementa la partida presupuestaria en $500.000 de euros, porque somos conscientes de que hay que seguir apostando por mejorar nuestras infraestructuras educativas. Y, por último, decir que estos presupuestos nacen fundamentalmente de un análisis absolutamente meditado. Un análisis muy meditado de las prioridades y de las necesidades que tenemos, poniendo en primer lugar a las personas, a los más desfavorecidos, a los que peor lo están pasando con esta crisis. Y precisamente la protección social, la inversión como creación de empleo, de riqueza y reactivación económica, la protección y la ayuda directa a los colectivos que peor lo están pasando y, sobre todo, la contención fiscal han sido las líneas que han marcado todas y cada una de las actuaciones que se reflejan en unos presupuestos que, como les decía, son importantes para la ciudad, pero que sobre todo son una clara herramienta para que podamos encarar el 2021 con la recuperación que esta ciudad necesita. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, junto con la edil Isabel Pérez, han informado esta mañana de que el Partido Socialista solicitará una moción al Pleno para que el Ayuntamiento asuma el coste de los purificadores de aire para los centros escolares del municipio. Ha manifestado que ahora mismo lo están asumiendo algunas AMPAs para cumplir con una de las medidas impuestas por la Junta de Andalucía. Bernal ha explicado que desde que se iniciara el curso, tanto el cuerpo docente como las familias han tenido que adecuar las aulas de los centros para cumplir con las medidas de obligatorio cumplimiento que la Consejería de Educación ha impuesto, sin recibir ni siquiera una cuantía extraordinaria que permita cubrir estos gastos. Este año, en los presupuestos, se contemple la partida presupuestaria de las subvenciones que se contemplaban en años anteriores para los centros educativos y que esas subvenciones se destinen específicamente a la compra de purificadores en todos los centros educativos del municipio de Marbella y San Pedro de Alcántara. Entendemos que no hay momento más necesario para poder implantar una medida de estas características. Muchos ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestro país, pero algunos ayuntamientos de la provincia de Málaga, ya se han puesto manos a la obra, viendo la falta de apoyo y de desarrollo de la Junta de Andalucía en unas medidas de estas características. Como venía diciendo, muchos ayuntamientos se han puesto manos a la obra y ya han consignado una partida presupuestaria para que todas las aulas de los niños y niñas tengan un purificador que le garantice seguridad con respecto al COVID en el día a día de su clase o de su entorno dentro del centro educativo. Nosotros, y ahora entrará Isabel en la materia y lo especificará mucho más, hemos hecho un pequeño esbozo de cuánto le supondría al Ayuntamiento de Marbella, de cuál sería el número que se tendría que implantar y de cuáles serían las medidas para que de una forma inmediata nuestros niños, como mínimo a la vuelta de las Navidades, pues se encuentren con un espacio mucho más seguro en sus aulas. Deciros que hace tan solo casi un año, con un gesto solidario, los representantes de las comunidades educativas, de los diferentes centros educativos del municipio, no aceptaron la subvención, que eran más de 200.000 euros en aquel momento, y le dijeron al Ayuntamiento de Marbella que ese dinero se destinara a la garantía alimentaria
de determinados centros educativos en el municipio a consecuencia del COVID-19. Ahora entendemos nosotros que esa subvención, teniendo ya una garantía en cuanto a poder dispensar la alimentación necesaria para todos los niños en los centros educativos, tiene que seguir destinado a intentar solventar en la medida de lo posible cualquier tipo de incidencia relacionada con el COVID. Y no puede haber un mejor destino que la compra de esa maquinaria. La subvención era 312.000 euros y esos 312.000 euros da no solo para poder cubrir todas las aulas del municipio con los purificadores, sino incluso para poderlo complementar con otras medidas más, porque por el cálculo que hemos hecho, ahora lo explicará Isabel, el coste está por debajo de la subvención de los años anteriores. Así que esa es nuestra propuesta que llevaremos a pleno y que entendemos que la aprobarán y la pondrán en marcha, porque creo que en estos momentos de necesidad acuciante de actuaciones en los diferentes ámbitos del municipio, ninguno es tan necesario como este que va destinado a los niños y a las niñas en los diferentes centros educativos. Es necesario irnos adaptando a la evolución que estamos viendo que está ocurriendo con este virus. Ahora tenemos el conocimiento de que el contagio en sitios cerrados se puede producir a través de los aerosoles. Entendemos que la ventilación natural, por supuesto, es absolutamente necesaria, pero sabemos que esto igual no va a poder realizarse en todos los colegios, al igual que estamos en otoño, pronto tendremos la época fría, que nos quedan meses duros, y es verdad que los alumnos, las alumnas en nuestro municipio llevan 2 meses, un poco más de 2 meses, trabajando con esta nueva circunstancia, llevando mascarillas 5 o 6 horas diarias en clase, distanciamiento en los casos que se puede, en otros casos las clases no cumplen las distancias mínimas, con la ventilación que comento que se puede, y yo creo que es de justicia que en la administración más cercana que tienen los ciudadanos, que es el ayuntamiento, vea esta realidad y que hable con las AMPAs de los colegios, al igual que habló con ellos en los momentos de que pretendía darle la subvención, para contrastar con ellos qué están realizando o qué están teniendo en mente para solventar este caso. Cosa que realmente no tienen que realizar las AMPAs, pero tenemos noticias de ciertos colegios, ciertas AMPAs, en los que se han puesto de acuerdo tanto la dirección del centro como las AMPAs de los colegios, como padres y madres aportando, si acaso, más dinero para poder adquirir estos purificadores por clase, que no se pueden comprar de cualquier forma. Deben estar coordinados porque además cada purificador tiene una superficie asociada, hay que ver los metros que tienen las clases, ver cuántos purificadores hacen falta, y entendemos que una coordinación por parte del ayuntamiento de todo el tema, cuando además se puede hacer una compra generalizada, todavía puede abaratar más los costes y conseguir que todos los centros cuenten con estos purificadores, que lo único que van a hacer es garantizar un poco más que, aun teniendo esa ventilación natural, pero las circunstancias en las que se ven obligados a dar clases nuestros niños y nuestras niñas del municipio, pues sean, si cabe, un poquito mejor. Muchos municipios están asumiendo el coste de estos purificadores y entendemos que además es posible porque, como bien ha comentado Pepe, había una subvención prevista en años anteriores de 8.000 euros por AMPAs del municipio, en un coste total de 312.000 euros, y según hemos estado viendo, con un poco menos es posible comprar purificadores para todos los centros de nuestro municipio. Sabemos que hay centros que tienen una línea, que tendrán una inversión más pequeña. De aquí todos los más normales son los de 2 líneas y de ahí en adelante, pero en ningún caso el montante total va a superar los 312.000 euros que se entendía que eran para subvenciones para esas AMPAs. Nosotros hemos hecho un cálculo de unos 210.000 euros. Entendemos que es un gasto asumible, es menor que la cantidad que comentamos y, tal como he dicho, lo imprescindible es que el ayuntamiento esté encabezando y coordinando la compra de este material, puesto
que además sabemos que en el caso de los centros de infantil y de primaria es quien posteriormente realiza el mantenimiento de las instalaciones. Y esta maquinaria es imprescindible que posteriormente reciba un mantenimiento en cuanto a filtros y en cuanto a limpieza para garantizar que el uso sea el correcto. Así que llevamos esta propuesta a pleno entendiendo que va a ser votada a favor por todos los grupos, puesto que es algo que va en la seguridad de los alumnos y las alumnas de nuestro municipio. Solicitamos que el Ayuntamiento adquiera los purificadores para todos los centros de nuestro municipio, centros públicos, centros concertados, y en su caso, sabemos que algunos ya han realizado este gasto, pues hacerse cargo del gasto ya realizado por estos colegios y, por supuesto, lo que digo, incorporar el mantenimiento de estos purificadores a su mantenimiento, a su plan de mantenimiento de centro. Entendemos, lo dicho, que es un gasto asumible y, por supuesto, es algo por el bien y la seguridad de todos los niños y niñas de nuestro municipio. El sábado 21 de noviembre tuvo lugar en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara la izada de bandera con motivo del Día del Pueblo Gitano Andaluz. Al acto asistieron el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, acompañado de la concejala de Políticas Sociales en San Pedro, Begoña Rueda. Por supuesto, el representante del ayuntamiento, aquí tanto el teniente de alcalde como la concejala Begoña asiste y hemos visto desplegar esta bandera en el día hoy que se conmemora el pueblo gitano andaluz, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Exactamente. Hoy es un día importante porque, bueno, es mañana el que se conmemora el Día del Pueblo Gitano Andaluz aquí en San Pedro. Y, bueno, es importante este año porque se conmemora 100 años desde el primer gitano, en este caso el Pillayo, el abuelo de Miguel Carmona, aquí a la colonia agrícola de San Pedro. Desgraciadamente, y esta crisis ha hecho que solamente hayamos podido hacer un pequeño guiño para celebrar este día tan importante entre nosotros, porque además durante 100 años nos han aportado muchísimo a San Pedro, ¿no? En su cultura, su arte, su flamenco. Pero bueno, desgraciadamente las circunstancias pues han sido así y este pequeño guiño y homenaje a ellos. Bueno, Javier, también hemos visto esta bonita bandera, ¿no? Sí, en principio es un acto simbólico. Nos hubiese gustado poder celebrar este Día del Pueblo Gitano Andaluz, que además celebramos, como ha dicho Begoña, pues el centenario de su llegada a San Pedro Alcántara, la colonia agrícola de San Pedro, y nos hemos tenido que basar fundamentalmente en la izada de la bandera del pueblo gitano, porque bueno, pues la pandemia, esta crisis sanitaria, económica y social, pues lógicamente nos ha impedido poder realizar lo que nos hubiese gustado, ¿no? Una convivencia, un acto importante a nivel cultural, pues como hicimos el año pasado en el Trapiche de Guadaiza, ¿no? Desde aquí también hemos querido tener un momento importante en lo que respecta a que cualquier celebración que hagamos no nos tenemos que olvidar de los que han faltado, ¿no? De los que han faltado, es decir, de los que se han ido como consecuencia de esta pandemia, sean gitanos o no, y en este caso también hemos guardado un minuto de silencio en honor a todos los fallecidos, a sus familiares
y realmente, bueno, pues desde aquí pues dar las gracias a la comunidad gitana de San Pedro de Alcántara por lo que nos aportan a nivel cultural, a nivel humano, a nivel social, con muchos ejemplos que demuestran su trabajo, su esfuerzo y su compromiso con San Pedro y con la ciudad de Marbella. Decir que para nosotros es importante, agradecer a Miguel Carmona su contribución a impulsar este tipo de actos, y nosotros, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara, por recordar que tenemos la puerta abierta de par en par, no solo a los gitanos, sino a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara, y hoy, mañana, celebraremos pues este día 22 de noviembre, pues este día tan importante del pueblo gitano en Andalucía. Y por tanto, lo que deseamos es que para el 22 de noviembre del año próximo, 2021, hayamos recuperado la normalidad, no la nueva normalidad, y eso nos permita pues realmente celebrarlo como se merece, y previamente poder haber celebrado también la Feria San Pedro de Alcántara, que lógicamente pues tenemos muchas ganas de celebrarlo por todo lo alto, porque será un símbolo de que volvemos a la normalidad y sobre todo a la reactivación económica y social tan importante para San Pedro de Alcántara. Y de aquí un mensaje de ánimo también a todos los vecinos de San Pedro que lo están pasando mal, especialmente a los autónomos, a los comerciantes y, por qué no decirlo también, a todos los que están en situaciones de ERTE, de ERE, de paro, y que realmente entendemos lo difícil que es la situación actual. Pues sí, bueno, aquí acompañando a la familia Carmona, ¿no? Aquí a esa celebración de este año, como bien dirá ahora Miguel, que es el centenario de la llegada de los gitanos, de las familias gitanas perfectamente integrada aquí en San Pedro de Alcántara, y es su abuelo. Su abuelo es Pillayo, que incluso, bueno, pues tiene su calle aquí. Yo creo que como ese acto de integración tuvo esa calle que se le puso también aquí en San Pedro de Alcántara, y bueno, creo que no se podía pasar por alto, aunque haya sido un acto humilde por las circunstancias, porque no se puede hacer otras cosas ahora por todo el tema del COVID, pero bueno, yo creo que ya para el año que viene, como esperemos que esté la cosa ya resuelta, pues podamos hacer una celebración más en condiciones y un acto como merece el día este. Así que yo creo que habrá que esperar al año que viene, pero de todas formas se ha hecho de forma testimonial este año, que era lo importante, el recordatorio, ese centenario de la llegada de la familia gitana aquí en San Pedro. Me siento muy contento y muy orgulloso, la verdad, de ver la izada de bandera de mi pueblo, del pueblo gitano. Todo cuesta trabajo, ¿no? Toda la lucha hasta llegar, ¿no? Exactamente, bueno, esto llevamos celebrándolo y conmemorándolo aquí en San Pedro de Alcántara, pues con este año es 6 años consecutivos lo que venimos celebrándolo. Estaba Manuel Osorio y Rafael Piña, de teniente alcalde, le puse esta propuesta y sin duda ninguna dice, claro, por supuesto que sí, es un día que está por administración y por institución, y llevamos 6 años conmemorando y celebrándolo cada año más bonito. Este año, por las circunstancias que estamos viviendo, por el COVID, pues solamente hemos hecho la base principal, que es la izada de bandera. ¿Nos podrías relatar un poco la historia de cómo se ha llegado a este día? Pues esto fue en el año 1462. El día 22 de noviembre de 1462 fue la llegada de los primeros gitanos a Andalucía, que llegaron un grupo de gitanos aquí a la parte de Jaén, y de ahí se repartieron sucesivamente por toda Andalucía y por los andaluces. Aquí concretamente, lo que en San Pedro de Alcántara fue mi abuelo, que en este año, en junio de 2020, pues ha hecho 100 años que llegó. Se fue a vivir cuando San Pedro era en aquellos tiempos una colonia agrícola, que aquí prácticamente se vivían los colonos, y él fue como uno más del pueblo, un colono más del pueblo, y vivía aquí en la calle Marqués del Duero, y ahí vivía él, mi abuela y mis tíos y mi padre, pues ya nacieron aquí todos en la calle Marqués del Duero, la calle Pizarro y 19 de octubre, que eran las 3 calles que antiguamente había. El Paseo de las Palmeras de San Pedro Alcántara acogió el pasado sábado un concierto en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia, a cargo de la banda Gata Brass Band. José Antonio, que es el promotor hoy de organizar este acto cultural también con la música, ya que es el día de Santa Cecilia. Buenos días, pues sí, hoy, bueno, en realidad es mañana el día de Santa Cecilia. Ya el año pasado hicimos un concierto celebración de esta fecha porque es la patrona de la música. Y bueno, pues hoy tenemos a la Gata Brass Band, que es una orquesta que viene de Almería.
En realidad era el aperitivo de esa jornada, pero claro, está muy complicado con todo el tema del COVID intentar organizar lo que habíamos hecho el año pasado, que fueron prácticamente 5 grupos. Entonces hemos decidido que viniesen porque ya teníamos el compromiso con ellos y esperamos que esta celebración pues continúe todos los años y que todos los años podamos disfrutar en ese fin de semana más o menos que coincida con la patrona de la música por un concierto con grupos locales o también traer siempre algún grupo de cierta importancia. Apostamos siempre desde Cultura por todo el tema de música, de lo más variado posible. El año pasado, por ejemplo, vinieron conciertos de lírica, vino un cuarteto de saxo, etcétera, etcétera. Creo que hay que apostar por esa variedad y hacer también cosas en la calle que aquí gustan mucho en San Pedro de Alcántara, claro. Y ahora la Navidad, porque ya estamos casi en víspera, ¿se va a organizar más actos? Esta Navidad no va a ser la Navidad del año pasado, está más complicado el asunto. Yo supongo, bueno, hay algo programado, en concreto el 27 de diciembre está programada la Málaga Brass Band, por cierto, que ya vino el año pasado con bandas sonoras, en fin, 20 y tantos músicos orquestales. Y en lo que es la parte de cultura, eso, más la programación que ya se presentó para el ciclo de otoño que está en la Alcolera, viene Illana el 20 de diciembre, el 5 de diciembre está la Celestina, bueno, estamos intentando hacer un esfuerzo, pero desde luego limitado mucho por todo lo que ocurre y por todo lo que pasa, pero no queremos que la cultura se pierda en cualquiera de sus manifestaciones y eventos, así que yo creo que todo el mundo comprende que bueno, las circunstancias son las que son y que por nuestra parte se hace ese esfuerzo de no dejar tirado a la gente de la cultura y al mismo tiempo ofrecer esa oferta a quien quiera y a quien guste.